Lo bueno es que recibieron el link por el campus. Van a tener los lunes y no los viernes. Estaba hablando con un compañero de ustedes que se acercó presencialmente y me comentaba que fue el cambio de día. ¿Sí? Esta materia va a ser los días lunes en este horario, ¿sí? Creo que es hasta las 8:30, ¿verdad? 8:30, 9 menos 20. Son 3 horas. Sí, son 3 horas. Nosotros mismos somos del link para hoy y pensamos que se había equivocado o que quizás le habían pasado el error a ustedes, perdón, porque, claro, como su materia es en el viernes, me pareció raro. Yo iba a preguntar acá, no sé, chicos, me llamó la atención. Bueno, nada, queda los lunes por ahí. La confusión es cuando armaron el horario acá. Bien. Bueno, esta materia, programación de servidores, tiene final obligatorio, ¿sí? La idea es que, llegada esa instancia de final obligatorio, ustedes ya tengan la actividad, el trabajo práctico, integrador, listo. Por ese entonces vienen a la mesa, al final, presentan, exponen, listo, ya está. Sí, exactamente. Lo que va a suceder, ¿qué es lo que vamos a ver en programación de servidores? Hoy puntualmente vamos a ver una breve introducción a redes, ¿sí? Porque es algo que necesitamos y en los cuales se montan los servidores, ¿sí? Algunos conceptos de redes que tengo entendido que viene una materia que es la informática. En informática yo ya no sé. Ahí la cursaron, chicos, ustedes que están en el MIT. Sí, sí. Sí, profe, ya la tenemos aprobada. Sí, sí. Bueno, entiendo que en esa materia de la informática vieron conceptos de redes, de topologías, sí, algunas de las cosas que vamos a ver hoy. Y no sé si comandos Linux llegaron a ver en esa materia. No sé si es de informática. No, Linux no. Comando Linux no. En teleinformática y en otra materia. No, en ninguna materia vimos Linux. No. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la idea, ¿sí?, de la actividad, del proyecto, ¿sí?, que tengan que presentar? Bien, la idea es, en la medida de posible, hacerlo en una máquina virtual. VirtualBox, ¿conocen la herramienta? ¿Ahí la conocen? ¿Sí? Sí. Bien, máquinas virtuales con VirtualBox. Vamos a trabajar, ¿sí?, en un Ubuntu, en un Debian. ¿Sí? En todo caso, lo que vamos a hacer es tener un par de clases con comandos, ¿sí?, para que ustedes puedan manejarse dentro de ese sistema operativo. Eventualmente vamos a ver otras formas, ¿sí?, utilizando un programa, por ejemplo, el WinSCP, que se conecta, ¿sí?, a la virtual, y ahí ustedes pueden los archivos de configuración traerlos a Windows, editarlos y luego levantarlos ahí en la virtual Linux, ¿sí? Eso lo vamos viendo. ¿Por qué? Porque la otra opción es usar estos entornos de prueba, de testing, de desarrollo, pues, que son como el WAMP o el SAMP, que traen, es un instalador que les trae un Apache, un MySQL y PHP para Windows. ¿Sí? Ustedes lo bajan, lo descargan, lo ponen a ejecutar y le levanta esos servicios en el Windows. ¿Qué pasa? Eso no se utiliza en producción. Si bien tienen los archivos muy similares, mi intención es que ustedes se enfrenten o vean algo lo más parecido posible a producción, cosa que si tienen que hacer un trabajo, subir algún software o hacer alguna modificación, ustedes puedan manejarse en ese entorno, o por lo menos no lo desconozcan. Porque si yo les enseño a usar o les muestro cómo usar esas herramientas, ¿sí?, se van a quedar afuera de la utilización de los Linux, que en el 90% de los casos son los que están destinados, ¿sí?, por ejemplo, a servidores web, si no más, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de los servicios que se prestan en Internet, en las redes, están instalados en un servidor Linux, ¿sí?, independientemente de la distribución, Debian, Ubuntu,
Fedora, ¿sí? Lo que sea. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Sí, sí, lo seguimos. buenísimo. Bueno, a ver. Profe, una consulta. ¿Este va a Sí, ser el link de las clases de ahora en más? sí, voy a dejar este link ya fijo, así no se nos hace problema. ¿Sí? Perfecto. Y no se les hace lío a ustedes tampoco con el resto de las materias. Profe, consulta para ya arrancar la clase. Sí, Ya tomó lista, ¿no? Sí. sí, por eso tardé en admitirlos a todos. O sea, a medida que los veía en la lista, los iba pasando. Y la otra no entendí bien, dijo 3 horas de clase finalizando 8:30, ¿puede ser? No, no me cerró. En realidad son 80 minutos de clase, son 1 hora y 20, ¿verdad? Son Bien, 2 40 minutos, módulos. 80. Sí, la idea, chicos, es para 8:30 ya liberarlos, ¿sí? Esa es la idea. Yo ahora voy a pasar una presentación, voy a ver de compartirla ya antes de que me olviden en la plataforma, en el Chamilo. Ya me estaba olvidando de subirla ahí. No, no, profe, Nesba. No estamos usando Chamiro. Claro, Chamilo se llama Sí, la la plataforma. LESBA. La plataforma se llama Chamilo. Si se fijan abajo, a la derecha, abajo de todo, dice la responsable, que es la rectora, ¿sí? De la mañana, y dice plataforma Chamilo. Es como si fuese Moodle, por ejemplo, por poner un caso, o WordPress, o Joomla, ¿sí? Ahí está, vamos a ir a documentos. ¿Sistema 2010 probaste? La 2022. 2022. Con ese mayúsculo. Estoy subiendo el PowerPoint. Sí, lo van a ver dentro ya les habilito la carpeta documentos, clase 1. Sí, ahí deberían poder verlo. Yo igual ahora se lo voy a compartir en pantalla. ¿Te pudiste conectar desde la compu? Sí. Fíjate acceder ahí a la plataforma. Sí, profesor, ya está en la plataforma. Bueno, ahí vamos a esperar al compañero que se descargue el PowerPoint, así ustedes lo pueden ver desde acá. Él trajo su compu y así también él lo ve y vamos todos juntos. ¿Pudiste acceder a la...? Bueno.
¿Existe? Bueno, me voy a compartir entonces. Listo. ¿Se ve, chicos? ¿Lo ven? Estoy compartiendo ahí el PowerPoint. Sí, se ve. Sí, perfecto. ¿Qué pasé? ¿Esto también se ve, temario de clase? ¿O se quedó congelada en la primera? Redes de comunicación informática, se ve. No pasa. A ver. Y si lo dejo así, ¿lo ven? Ahí pasó, profe. Temario de clase, pasó a la hoja 3. Claro, el tema es que no lo puedo poner en modo presentación. Ahí vamos a agrandarlo ahí. Vamos a tirarlo así, che. Se ve bien, profe. Bueno, temario de la clase y a modo de repaso, como les había comentado hace unos instantes, sí, tiene que ver con conceptos o contenidos propios de teleinformática y o también de redes de computadora. Sí, lo primero que vamos a ver, o parte del contenido que vamos a ver, son señales digitales y analógicas, cómo se dan las mismas, ¿sí? Recordemos que todos los datos, ¿sí? Todas las comunicaciones que se dan por medios digitales, ¿sí? Si pensamos en el concepto de bit y demás, o por medios analógicos, si pensamos en la transmisión, ¿sí? La transmisión de datos o de información mediante señales, por ejemplo, inalámbricas, ¿sí? Espectro de onda y demás. Bien, ahí vuelvo. Bueno, luego vamos a ver un concepto de ancho de banda, ¿sí? Que esto no vamos a ahondar mucho, ¿sí? Es el flujo de datos que se transmiten de un lado al otro en la unidad de tiempo, en nuestro caso, segundos, ¿sí? Luego continuamos con interfaces de red, que es el medio por el cual se establecen las comunicaciones entre los distintos dispositivos. Topologías de red, ¿sí? Topologías de red cableada, ¿sí? Las formas que toman, es decir, de acuerdo a cómo están interconectados físicamente los distintos equipos, ¿sí? Formarán una figura, esa figura tiene una denominación, vamos a rever algunas características. Cableado estructurado, acá ingresa el más utilizado de los medios, ¿sí? Para crear, realizar las redes, ¿sí? Que es el cable UTP. Y luego veremos redes inalámbricas y algo de topología o métodos de comunicación, ¿sí? De las redes inalámbricas, ¿sí? Vamos a puntualizar en dos, que es el ad hoc, ¿sí? Cuando todos los dispositivos se comunican entre sí, y el modo de infraestructura, que dependen de un concentrador o de un equipo, de un dispositivo que orqueste o que medie la comunicación, ¿sí? Como podría ser un access point, por ejemplo, o un router Wi-Fi, ¿sí? Eso ya sobre el final. Bien, señales digitales y analógicas. La diferencia que hay entre ambas, ¿sí? Es que una varía, la analógica, en función del tiempo, ¿sí? Va tomando distintos valores, ¿sí? De acuerdo al tiempo transcurrido. Eso tiene que ver, ¿sí? Con la forma, ¿sí? que irá dibujando, ¿sí? O irá, al momento de transmitirse, ¿sí? La forma que irá dibujando, si lo volcamos en una especie de gráfico, ¿sí? De coordenadas. En cambio, la digital, la señal digital, ¿sí? Es aquella que sube abruptamente en un periodo de tiempo, ¿sí? Y baja, pero esa subida es siempre constante, ¿sí? Yo ahí, a ver, voy a dibujar algo en el pizarrón.
el marcador. Sí, en el caso de la señal digital, perdón, la analógica, en los ejes de coordenada, y acá es tiempo, acá bien podría ser un valor, ¿sí? Una magnitud eléctrica como ¿sí? Intensidad de corriente. Y lo que sucede acá, ¿ven del pizarrón? ¿Están viendo la camarita? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué pasa con las señales analógicas? ¿Sí? De acuerdo a cómo varía el tiempo, el eje horizontal va tomando distintos valores. ¿Sí? Es como si fuese una función cuadrática, ¿sí? Que me arma una especie de parábola en forma positiva y negativa. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tiempo, la señal, ¿sí? La señal analógica va tomando distintos valores. Ahora, ¿qué pasa con las señales digitales? Acá. Podríamos también tener un eje, ¿sí? El vertical con la intensidad de corriente y otro en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Para acá, bien, en un instante, ¿sí? Sin valor o con valor cero, sube abruptamente, se mantiene durante un tiempo, ¿sí? Y baja. Pero este valor, ¿sí? Es constante. Es el mismo valor, a diferencia de una señal, ¿sí? Analógica. Y por otro lado, esto no presenta valores negativos, sino valores ceros. ¿Sí? Esto se interpreta como un 1. ¿Sí? Y acá eventualmente será un 0 y volverá, ¿sí? 1. El valor, ¿sí? El pico máximo que tiene la señal digital siempre es constante, ¿sí? A diferencia de la analógica, y por otro lado siempre va a ser valores positivos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre ambos tipos de señales? ¿Ahí en el MIT? Sí, vamos bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, igual después les voy a subir, además del PowerPoint, un material, lo que sería el material de lectura, ¿no? Esto sería un resumen. Bien. Vamos a continuar compartiendo. Bueno, continuando con las señales digitales y analógicas, sobre estos medios, ¿sí? O mejor dicho, este tipo de señales, ¿sí? Se transmiten mediante dos medios físicos, ¿sí? Y uno, en realidad los tres son físicos, dos medios cableados, ¿sí? Ahora sí, y uno inalámbrico, ¿sí? Los cableados son el cable de cobre, que son el cable UTP y la fibra óptica, ¿sí? Y el medio no cableado sería inalámbrico, ¿sí? El espectro, digamos, cuando las señales son a través del aire, ¿sí? Bueno, ¿cómo se representan, ¿sí? Los bits en cada uno de estos medios? En el cable de cobre serán patrones de pulsos eléctricos, ¿sí? Como la señal que vimos analógica. En la fibra óptica, ¿sí? Los patrones son señales de luz, y en inalámbrico, ¿sí? Los patrones de transmisión son de radio, ¿sí? También como la señal analógica, ¿sí? La interfaz de red es la encargada de traducir esa señal que corre por el cable de cobre o bien por la fibra óptica,
¿sí? En unos y ceros, en bits. ¿Sí? Ahí ya tendríamos que hablar un poco del modelo OSI o modelo TCP/IP en las distintas capas. ¿Sí? La primera de las capas, tanto para el modelo OSI como TCP/IP, es donde se clasifican o están determinados todos aquellos aspectos físicos, ¿sí? Que hacen a una red. ¿Llegaron a ver algo de eso? Modelo OSI, modelo TCP/IP. ¿Sí? Bueno, son estándares. Algo vimos así muy por arriba. Son estándares que implican o pretenden un ideal acerca de la construcción de distintos dispositivos que nos brindan o nos dan la posibilidad de conectar distintos equipos. ¿Sí? Entonces los definen según el proceso, la tarea que haya que hacer en distintas capas. La primera son todos aquellos elementos, ¿sí? Físicos que uno los conecta, los cables, las interfaces de red. Después ya empezamos a tener cuestiones lógicas, ¿sí? La capa de enlace a datos, que ahí es donde ya entra la interfaz de red, ¿sí? Que distingue direcciones MAC, ¿sí? O MAC-adres, algo vamos a ver ahora, ¿sí? Que es la dirección o el DNI de la interfaz de red, ¿sí? Y por encima ya tenemos los protocolos, ya empiezan los protocolos. El principal protocolo es el protocolo IP, ¿sí? Que es Internet Protocol, y es el que le asigna al equipo, o el que nosotros vemos, ¿sí? Que le es asignado al equipo para realizar la conmutación de paquetes entre distintas computadoras, distintos dispositivos, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el modelo TCP/IP y modelo OSI. Tal vez la clase que viene les traiga algo de eso para ver, para también redondear un poco más esta introducción a redes, y por lo menos cuando tengan que leer documentación y vean que tal protocolo corresponde a la capa tal del modelo OSI o TCP/IP, ustedes tengan una idea de qué están hablando, ¿sí? De dónde salió eso, ¿sí? Bien, eso veremos para la clase que viene, los modelos OSI y TCP/IP. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de tipos de señales. En algunos casos, en el segundo dibujo, ¿sí? Fundamentalmente vemos ejemplos de frecuencia, amplitud de frecuencia AM, frecuencia modulada, ¿sí? Y una señal digital. Fíjense ahí la presencia, ¿sí? O el 1 implica, ¿sí? Hay una lomita, un bit, ¿sí? Como hice yo en el pizarrón. Después tenemos dos seguidos, están pegados. El 0 vuelve a bajar, ¿sí? Y la del medio, la que está coloreada, corresponde a un pulso de luz de fibra óptica. ¿Sí? La fibra óptica, la forma que tiene de transmitir los datos, la información, es a través de pulsos de luz. Bien, ancho de banda, definición, ¿sí? Como había mencionado antes, ¿sí? Es la cantidad de información que puede fluir a través de una conexión de red en un periodo dado. Es decir, es la info, los datos, ¿sí? O la transferencia de un archivo de un equipo al otro en una determinada cantidad de tiempo. Bien, y esto se mide como lo hacemos con la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Tenemos las unidades de 1000, de millón y de 1000 de millón, ¿sí? Serían los kilobits, ¿sí? Los megabits, y los gigabits, ¿sí? Por segundo. Algo a tener en cuenta, cuando hablamos de transmisión de datos, ¿sí? Lo hacemos en unidades de bits, ¿sí? No de bytes, ¿sí? Recordemos que un byte son 8 bits, ¿sí? Por eso acá, yo a continuación, acá tenemos una tablita, pero les puse unos ejemplos de si quisiéramos saber cuánto puede tardar, de acuerdo al ancho de banda que tenemos contratado, cuánto puede tardar en descargarse un archivo de 256 kilobytes, ¿sí? Si mi conexión es de 512 kilobits por segundo. Entonces lo que tengo que hacer es convertir esos 256, multiplicarlo por 8, ¿sí? Recordemos que un byte son 8 bits, ¿sí? Luego por 1024, y nos da la cantidad total de bits a ser
transferido, ¿sí? Si utilizamos la conversión de las unidades, ahí podemos tener que 256 kilobytes son 2097 kilobits, ¿sí? Entonces ahí ya es más fácil hacer la división y poder obtener, ¿sí?, que 2097 dividido 512 kilobits por segundo, que es el ancho de banda de nuestra conexión, nos da un total de 4 segundos. Es decir, que esa descarga debería dar 4 segundos. ¿Sí? Por eso, si en algún momento se les da por hacer una cuenta de eventualmente cuánto podría tardar en descargarles algo a la computadora, ¿sí? No en estos términos, sino hablando de gigabytes, gigabits o terabits, ¿sí? Tengamos en cuenta que van a tener que pasar el tamaño del archivo que está en bytes a bits, ¿sí? Multiplicándolo por 8. Y después dividen por el ancho de banda que ustedes tienen, ¿sí?, de su servicio de internet, ahí les va a dar la cantidad de tiempo, ¿sí? Bien, acá hay un segundo ejemplo. Y algunas preguntas que yo después les voy a subir, estas mismas preguntas se las voy a subir un cuestionario para que ustedes contesten, ya tengan una actividad realizada, ya arranquen con una nota. ¿Sí? Y acá lo que les pregunto es un choice, ¿sí?, acerca de las señales digitales. Es aquella cuya intensidad varía en el tiempo, cambia de un valor constante a otro, o bien su ancho de banda se mide en función del espectro magnético. ¿Qué piensan que es? ¿La A, la B o la C? La B. La B. La B, ¿sí? Yo acá en el pizarrón le hice en verde, ¿sí? El valor es siempre constante, ¿sí? Cambia de un valor constante a 0, ¿sí? O 1 o 0, ¿sí? O el valor de intensidad que tenga, pero siempre es constante, ¿sí? Bien, ¿y cómo se mide el ancho de banda? Cantidad de información en un periodo de tiempo dado, bytes por minuto, bits por segundo. La C. Bit por segundo. La P. Bits por segundo, exacto, ¿sí? En realidad la A también, si mencionamos y tomamos información como datos o paquetes, porque recordemos que el ancho de banda se mide, ¿sí?, es el pasaje de un flujo de datos en un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, la unidad, cómo se mide, sí podemos decir que es la C, bits por segundo, ¿sí? La A podríamos decir que es la definición, ¿sí?, que es la cantidad, que es el ancho de banda, es la cantidad de información en un periodo de tiempo. Ahora, ¿cómo se mide? En bits por segundo, ¿sí? Es la C. Bien. Bueno, y acá ya comenzamos con lo que son las interfaces de red, también se las llama NIC, ¿sí? Network Interface Card, ¿sí? Lo cual, como veníamos hablando antes, tomando un poco lo del modelo OSI, del modelo TCP/IP, ¿sí?, esta interfaz de red, la placa de red, es la encargada de traducir esas señales, ¿sí?, analógicas o digitales, o los pulsos de luz, si es fibra óptica, ¿sí?, en bits que ya la computadora pueda manipularlos, pueda trabajarlos, pueda interpretarlos, ¿sí? Acá bien dice que puede ser utilizando cables o sin cables como Wi-Fi. Entonces, es un dispositivo de capa física, ¿sí?, y uno de capa de enlace de datos, ya que proporciona acceso físico a un medio de red. Bueno, y acá ya yendo más al punto acerca de qué es la MAC address. La MAC address, ¿sí?, es un número de identificación único, ¿sí?, de 48 bits en hexadecimal. Es lo que ustedes ven como 6 dígitos, ¿sí? Los primeros 6 corresponden siempre al fabricante de la interfaz de red, y los otros 6 caracteres alfanuméricos, ¿sí?, corresponden a un número de serie, un código de serie propio, ¿sí?, del fabricante. Quiero ver, a ver si me deja, se los comparto.
Les voy a compartir. Otra pantallita. Bien, yo ya abrí el DOS o símbolo de sistema o CMD, ¿sí? de Windows. Hay un comando que se llama ARP, ¿sí? También este es válido para Linux, y lo que nos devuelve este comando, en este caso ARP-A, ¿sí? Es el macheo entre dirección IP y dirección MAC-adres, ¿sí? Esto que hace acá lo que nos dice es que para la interfaz, ¿sí? Para la interfaz de red, para la placa de red, cuyo fabricante es A4-2B-B0, ¿sí? y tiene un código de serie 0384EE, tiene asignado una dirección IP 192.168.2.1. ¿Sí? Fíjense, acá no se nota tanto en las primeras tres, pero fíjense en las otras, que tiene los primeros 6 caracteres, 01005E, son iguales, ¿sí? Corresponden, ¿sí? al mismo fabricante. Esto que dice acá, todo FF, es una dirección de loopback, ¿sí? Vamos a ver si la clase que viene nos metemos también con algunas de estos conceptos, de loopback, máscara, por ejemplo, gateway, ¿sí? Algunas de esas cuestiones que son necesarias. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan que configurar un servidor en producción, o mismo hagan acá cuando hagan la actividad, ¿sí? Van a tener que tener en cuenta, ¿sí? estos parámetros, ¿sí? Las direcciones IP y demás, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver, ¿sí? Bien. Entonces esto se corresponde a la dirección MAC-adres de cada equipo que está conectado. Este comando acá particularmente lo que hace es mostrarnos con qué otros equipos, ¿sí? ya se conectó o tuvo algún tipo de intercambio de datos, por eso los reconoce, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, bravo. Sí. Sí, seguimos. Buenísimo. Bien, vamos a ver. Siguiente. Bueno, ahora, esto tiene que ver con las topologías, ¿sí? Un poco de historia también. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar nombrando, ¿sí? algunas topologías que ya no se utilizan más, ¿sí? por lo poco, o bien, mejor dicho, por el poco performance que nos ofrecen, ¿sí? las pocas facilidades, ¿sí? que nos dan en cuanto a los dispositivos que interconectan, ¿sí? y otras limitaciones que tienen que ver fundamentalmente con el ancho de banda ofrecido y las características propias de esa red, ¿sí? Bueno, una de las interfaces de red para un tipo de topología, ¿sí? es la token ring, ¿sí? Creo que tengo un dibujito, ahí está. Este tipo de interfaces de red, en un principio utilizaban un conector de tipo DB9, ahí con los pines, ¿sí? Tenemos a la izquierda el conector tipo DB9 y ya a la derecha hay un jack o un RJ hembra, sí, lo vamos a poner en esos términos, ¿sí? Pero originalmente estas interfaces de red, ¿sí? o la conexión entre computadoras en esa topología en anillo, se realizaba mediante este puerto o este conector, ¿sí? ¿Ese es un puerto serie, profe? ¿Puede ser? Es similar al puerto serie, exacto, al viejo puerto serie. Para aquellos que hayan
podido jugar consolas de 8 y 16 bits, también es el mismo puerto, ¿sí? Tiene la misma cantidad de pines, ¿sí? Utilizaba ese puerto. Ahora, ¿cómo se conectaban en esas compus? Pensemos en equipos de hace 30, 40 años atrás, los slots que se utilizaban, ¿sí? La tarjeta, ¿sí? Donde se conectaba, ¿sí? Eran ISA o PCI como muy modernos, ¿sí? Los ISA ofrece una transferencia de 8 bits, mientras que PCI, el primero de los PCI, sí va hasta 32 bits, ¿sí? Con lo cual la transferencia ahí de datos era 4 veces mayor. Bien, después, o anterior, mejor dicho, anteriormente a la topología en anillo estaba la topología bus. ¿Sí? En bus se utilizaba un cable, un backbone, y la particularidad de esa red es que utilizaba cable tipo coaxil. Cable tipo coaxil, vamos a ver un poquito más adelante en cableado estructurado. ¿Sí? La particularidad que tiene es que tiene una cobertura de plástico, dos coberturas de plástico, una funda negra, luego tendrá una malla aislante de cobre o de aluminio, otra funda plástica, ¿sí? Y finalmente el conector, que es un alambre de cobre. Antes de que, hace 2 o 3 años atrás, previo a la pandemia, los servicios de televisión por cable, ¿sí? Se utilizaba este tipo de cable, justamente cable coaxial. Con el tiempo fueron cambiándolo, ¿sí? O actualizándose a fibra óptica. Hoy la mayoría de los hogares que tienen televisión por cable, ¿sí? Lo tienen por fibra óptica. ¿Sí? En todo caso, lo que podrá suceder es que el tramo entre el aparato, el conversor digital del cable, ¿sí? Hasta el televisor, tenga ese tramo un cable de tipo BNC, pero lo más común es que sea un tipo RCA de audio y video. ¿Sí? Pero tampoco es la idea meterse mucho en eso. Ahora van a ver un ejemplo de cable BNC. Bien, este tipo de interfaces, ArcNet, son las más antiguas justamente porque responden o fueron utilizadas con las primeras topologías de conexión de computadoras en red. ¿Sí? Y lo que tiene en común con la topología anillo es que el método de transmisión es mediante, ¿sí? Un testigo, o como se lo llama, también se lo conoce como token. ¿Sí? En donde el equipo que quiere transmitir tiene que esperar a que pase ese token, que circule por la red, y una vez que pasa, le dice que quiere enviar, ¿sí? Un mensaje. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, conecta el mensaje de ese token, ¿sí? Y lo envía al equipo destino. A ver, vamos a volver al pizarrón. Y acá tenemos la PC1. Profe, aunque lo moleste. ¿Me escucha ahí? ¿Sí se escucha? Sí, usted podría escribir con el otro que estaba escribiendo antes, el marcador creo que eran. Con Sí, el ese no lo rojo. logro ver. El rojo, profe. O con el negro. Sí, sí, no se ve nada. Ahora sí. Ahora está Ahora mejor, sí. profe. Muchas Bien.
Bien. ¿Cómo funciona esto del token o el testigo? ¿Sí? El tema es el siguiente. Dentro de una red, ¿sí? Va a haber una pequeña señal que esté circulando, ¿sí? Que vaya y venga, ¿sí? Por toda la red. Y en el caso de que alguno de los equipos de la red, de los dispositivos de la red quiera enviar, ¿sí? Un mensaje, tendrá que esperar a que, ¿sí? Llegue ese token, ¿sí? Al equipo. Entonces PS3, por ejemplo, se quiere comunicar con PS4. ¿Sí? Entonces de acá lo que va a hacer es el token, ¿sí? Yo voy a ponerlo acá, ¿sí? Acá el token, ¿sí? Y le va a mandar el mensaje, ¿sí? Yo acá le voy a poner MSO, mensaje, ¿sí? El dato, el archivo, lo que sea. Entonces, dentro de este mensaje, además de la información o el archivo, también va a decir para quién es, ¿sí? PS4. Ahora, en esta instancia, en esta época, ¿sí? Los dispositivos no eran lo suficientemente inteligentes como para determinar, bueno, es para PS4, entonces voy directo acá. ¿Sí? No sucedía así. Esto dio motivo a lo que se llama broadcast, ¿sí? Broadcast, que es mensajes, ¿sí? Para toda la red, para todos los equipos, ¿sí? Y que hoy por hoy es un problema que haya paquetes dando vuelta por toda la red porque nos terminan consumiendo ancho de banda y pueden llegar a dificultar las comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Este token lo que hacía era recorrer, llegaba por ejemplo a PC2 y preguntaba, ¿sos PC4? No. Bueno, entonces me voy. ¿Sí? Y así hasta llegar a destino del mensaje. Una vez que llega a destino del mensaje, se libera el token, ¿sí? Y otro equipo que pretenda o quiera transmitir un mensaje, ¿sí? Un archivo, lo que sea, lo va a usar a ese token, ¿sí? Esto era válido tanto para las redes, la topología VAS, como para la topología en anillo. ¿Sí? La diferencia es que el anillo es circular, ¿sí? Van a estar de forma circular conectados los equipos desde la perspectiva lógica. ¿Sí? Vamos a ver que físicamente es un aparato que emula en su circuitería ese anillo, ¿sí? Pero la realidad es que terminan todos estos equipos conectados a un dispositivo como un switch o un CAP que dentro internamente en la lógica hace la forma del anillo. ¿Se entiende entonces esto lo del token, lo del testigo, cómo era? ¿Sí? Y si alguien en esta instancia quería enviar un mensaje, no iba a poder hacerlo. Hasta que no se libere el token, el resto de los equipos no podía transmitir nada. ¿Sí? Tenía eso. Hoy esto es inviable, que no existe. Las comunicaciones como son ahora es inviable. Aparte, fíjense que este tipo de comunicación tiene una característica, algo que vamos a empezar a mencionar, ¿sí? Y que nosotros lo podemos nombrar como HAL duplex. ¿Sí? HAL duplex es el que transmite, el que está transmitiendo, justamente es el que manda el mensaje y el receptor no habla, ¿sí? Simplemente escucha, espera pasivo a que llegue ese mensaje. Distintas son las comunicaciones full duplex, ¿sí? En donde los 2 o los 4 participantes pueden enviar y estar recibiendo mensajes constantemente, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Ahí en el MIT. Sí, profe. Bien, Sí. perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Venimos bien? Sí, re bien. Buenísimo. Sí, bien. Hasta se ve el pizarrón y todo. Bueno, ahí vamos a ir con el PowerPoint.
Bien. Bueno, acá hay ya entramos en las interfaces de red de tipo Ethernet, que es el estándar, ¿sí?, utilizado hoy en día, pero fíjense que acá esta en particular tiene 3 tipos de conectores distintos. Un conector RJ, ahí bien arriba a la izquierda, aparece acá una especie de, acá lo menciona la documentación como AUI, ¿sí?, es un poco más grande que el DB9. Y también tenemos un BNC, esto tenemos acá una especie de híbrido. Bueno, este tipo de cuestiones era muy común junto con los slots ISA e ISA, ¿sí?, y PCI. ¿Por qué? Porque la intención era tener retrocompatibilidad, es decir, que lo nuevo que aparezca también pueda ser compatible, ¿sí?, con tecnologías anteriores. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en un principio con las redes de computadora? Que como no había estándares, cada fabricante de equipo de computadoras fabricaba los equipos con una forma de conectarse o de interconectarse distinta de otro fabricante. Entonces, ¿qué sucedía? Por ahí, en una misma empresa, en un mismo lugar, no podían comprar computadoras que sean de distintas máquinas, de distintas marcas, perdón. ¿Por qué? Porque no las iban a poder interconectar. ¿Qué sucedió? Bueno, se armó un consorcio, un comité de estándares, ¿sí? Hay uno que es la IEEE, ¿sí?, en inglés, ¿sí?, de los ingenieros. Después tenemos alguna serie de normas, ¿sí?, que vamos a ver acá, 2 para el cableado de cable UTP, ¿sí?, que definen estándares, ¿sí?, independientemente de la marca de la computadora, para que se puedan interconectar. Entonces, en el mientras tanto, ¿sí?, surgían muchas de estas cosas, de estas interfaces de red con distintos slots o puertos para conectar, ¿sí? De hecho, se da también en el video, que por ahí tenemos VGA, Super VGA y DB, ¿sí?, o HDMI, ¿sí? Se está dando eso también en las placas de video o en los motherboards que traen video on board, que tenemos 2 y hasta 3 conectores distintos, ¿sí?, para monitores, ¿sí? Esas son prácticas muy comunes, ahora menos vistas, ¿sí?, en lo que es el hardware de las computadoras. Y otra de las cuestiones, ¿sí?, a tener en cuenta, que acá les menciona, que el cable coaxial, ¿sí?, el BNC, tenía una tasa de transferencia, ¿sí?, estándar o nominal de 10 megabits por segundo, mientras que el cable UTP 100 megabits por segundo. ¿Qué pasa? Si yo tenía instalado una de estas interfaces de red, ¿sí?, en una red con cable coaxial, ¿sí?, estaba perdiendo la posibilidad de tener un ancho de banda o de que ese equipo se conecte a una red de 100 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos que se conectan a una red siempre van a tomar, ¿sí?, el ancho de banda o las características de transferencia de datos de aquel otro dispositivo, ¿sí?, que menor ancho de banda tenga, ¿sí?, o tecnológicamente, ¿sí?, sea más viejo, con lo cual, por más que yo tenga 3, 4 computadoras con un conector RJ45 a 100 megabits por segundo, si yo tengo una computadora que tiene un conector BNC y la tengo que conectar a esa red, toda la red, ¿sí?, me va a bajar el ancho de banda de 100 a 10 megabits por segundo, ¿sí? Esto hoy continúa sucediendo con la tecnología wireless, ¿sí? Por eso, y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque los avances son muy rápidos en esa tecnología, ahora creo que está Wi-Fi 6, hay muchos equipos, muchos dispositivos inalámbricos que no son de todo efectivos, ¿sí?, y que por tenerlos en una red, en una infraestructura nueva de tecnología wireless, hace que esos equipos tengan que bajar su calidad o su potencial, ¿sí?, para poder conectar a ese equipo, ¿sí? Ahora vamos a volver un poco con esto, ¿sí? Lo que les quiero comentar, o lo
que le quiero decir es la importancia de mantener actualizado la infraestructura, ¿sí? Porque nosotros podemos comprar un equipo súper moderno, con un ancho de banda de 10 gigabits si queremos, pero si nosotros tenemos una compu con una interfaz de red de 1 gigabit, la red va a andar a eso, exacto, ¿sí? O sea, la red va a funcionar a lo que puede funcionar el equipo que se conecta con el menor ancho de banda, ¿sí? Así que eso es algo para tenerlo en cuenta. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe, bien. Clarísimo. Sí, sí. Bien, bueno, algunos otros modelos de la interfaz de red, de Ethernet, ahí con RJ45 y BNC, después ya, como es en la actualidad, con RJ45, algunos LED que nos dan información, si está recibiendo paquetes o no, ¿sí? Y después menciona los tipos de slot que utilizan, ¿sí? De ISA e ISA, ¿sí? PCI o PCI Express. Sí, hoy ya en los Mother vienen on board, pero sí hay que conectar una segunda o tercera interfaz de red por alguna particularidad de ese equipo o destino que se le pretenda dar, ya sea, no sé, por ejemplo, un gateway, un proxy, lo que sea, necesitamos más de una interfaz de red, bueno, ahí vamos a tener que adquirir alguna de estas interfaces de red con estas características, ¿sí? Considerar qué slot tengo disponible en el Mother del servidor o del equipo que voy a utilizar como servidor, ¿sí? Para poder adquirir una interfaz de red. Bien, y acá ya vamos a la parte, ¿sí? Wi-Fi. Tenemos aquellas que se conectan en el gabinete, en los gabinetes físicos, o bien aquellas que se utilizan, ¿sí? Con puerto USB. En este caso acá menciona la norma 802.11, ahora vamos a ver un poco esto, de qué se trata, 11B, 11G y 11N. ¿Sí? La realidad es que las mejoras que se van dando en base a la versión de la norma, ¿sí? Tienen que ver con el ancho de banda, ¿sí? Y el área de cobertura que puedan brindar. Ahora vamos a ver un poco de eso. Pero antes vamos a ver la parte de topología de red, ¿sí? Esto vamos a verlo después de topología de red y cableo estructurado, vamos a volver con interfaz de red y las normas, esas 802.11, B, A, N y G. Bien, ¿qué es una topología de red? Una topología de red física, ¿sí? Es la forma en que está interconectada los distintos dispositivos o equipos miembros, ¿sí? De una red, es decir, una computadora de escritorio, con una impresora, con un escáner o fotocopiadora, ¿sí? Es la forma en que, o servidores, cómo está distribuida en un área determinada. Si hablamos de una red LAN, por ejemplo, acá en el instituto, es tener un mapa de cómo están conectadas o interconectadas las computadoras de las distintas aulas a un switch, por ejemplo, o a un router. Las cámaras IP, como la que tengo yo acá arriba que apunta al pizarrón, ¿sí? Es una cámara IP, bueno, cómo está conectada dentro de esa red, la forma, ¿sí? Es la forma física. Y así tenemos, y retomando, la topología bus, ¿sí? o bus, que utiliza un cable troncal o backbone, ¿sí? Al cual se le denomina bus, por el cual transcurre o fluye, ¿sí? Todos los mensajes o los datos, ¿sí? A ser enviados de un dispositivo a otro, ¿sí? Tal cual hice la explicación en el pizarrón con el token, ¿sí? De esa misma manera, ¿sí? Acá vemos en la imagen un par de conectores, ¿sí? Terminadores para los extremos, conectores tipo T, cuando queremos conectar un equipo a ese backbone, ¿sí? Y el conector tipo BNC, que es el que va a la interfaz de red, es decir, a la computadora. ¿Sí? Todas las computadoras están conectadas a un segmento, a un único segmento de cable.
¿sí? Algo que tiene esta red es que si a uno de los equipos se le cortaba el cable, ¿sí? El BNC que da al bus, ¿sí? Que lo conectábamos con el conector este tipo T, bueno, eso causaba que la red se cayera, que dejara de funcionar. ¿Sí? El problema ahí es que no tengo, como en la actualidad, la posibilidad de probar un pin de una máquina a la otra para saber si ese tramo, ¿sí? O si quisiera saber entre la 1 y la 2 si está funcionando, o con otra topología simplemente hago un pin y con que me responda ya sé que esos dos equipos están conectados a la red. Bueno, en esta topología no existía. ¿Por qué? Porque eso hacía o causaba que toda la red se caiga. Entonces había que ir indagando, revisando físicamente cable por cable a ver cuál era el que se había roto o en cuál se había producido la interrupción. ¿Sí? Entonces era muy trabajoso y se volvía más complejo en la medida que la red fuese más grande. ¿Sí? Bien, nuevamente viendo la topología de red anillo, gráficamente podríamos hacerlo de esta manera, los 4 equipos como vemos ahí conectados en red de un anillo, la transferencia de los datos o la información o los mensajes se hace con la utilización de un token, ¿sí? Pero ya les había comentado que en realidad no es ahí como la estábamos dibujando, sino que hay un dispositivo, un concentrador, ¿sí? Acá se llama, hay una foto de IBM 8228 MAU, que ahí es donde van interconectados los distintos equipos e internamente sí emula lo que sería el anillo, pero no es que nosotros armamos un círculo con un cable y le vamos conectando los distintos equipos. No, existe este aparato, ¿sí? Gigantesco, que es a donde se conectan los equipos, ¿sí? de esa red. Bien, acá vemos una placa enorme en la foto de arriba, ¿sí? Para este tipo de red token ring. Bueno, y llegamos finalmente a la más utilizada en la actualidad y desde que surgió, ¿sí? La topología estrella, que la particularidad es que todos los equipos, todos los dispositivos se concentran, se conectan a un único punto, ¿sí? En un principio, este único punto se lo llamó repetidor, sí, o concentrador. En un momento era como si fuese una zapatilla de luz, ¿sí? En esos términos daba señal a todos, pero ¿qué pasa? Yo les había comentado algo que se generaba mucho retransmisión de paquetes y eso atenúa, ¿sí? el ancho de banda, nos disminuye el ancho de banda para poder hacer transferencias, ¿sí? de otras cosas. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que sucede? No es gratis enviar un paquete o un mensaje a una compu, ¿sí? que no es la destinataria, porque esa compu lo recepciona y le dice no, yo no soy. Entonces, en ese interín se están utilizando recursos. Y acá yo les estoy diciendo por un paquete, por un mensaje. Pero imagínense si tenemos una red de 200 computadoras y se está produciendo ese evento constantemente, ¿sí? por segundo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un lío de paquetes impresionante. A partir de ello es que surge la idea de un concentrador, ¿sí? que pueda direccionar de acuerdo a la dirección MAC, la MAC address, que vimos que cada interfaz de red tiene, el mensaje. ¿Sí? Entonces ahí es donde surgen los switches, que por eso se dice que es de capa 2, de enlace a datos, porque entiende de direcciones MAC. Entonces cuando uno conecta un equipo, un dispositivo, ¿sí? a un puerto de un switch, internamente el switch lo que hace es mapear
ese puerto con el dispositivo y dice, bueno, para el dispositivo que tiene la MAC address A4, 2B, B8, 03, 84, EE, está en el puerto 1, ¿sí? Si otro equipo le quiere mandar un mensaje o le envía un mensaje con destino a ese MAC address, yo ya sé que en mi tabla le corresponde el puerto 1. Entonces, lo envío directamente a ese puerto y no se lo reenvío al resto de los participantes, ¿sí? Entonces, de esa manera se establece un canal directo entre aquellos equipos que se quieren comunicar, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Mientras con el concentrador el mensaje, o acá como vemos en la red bus, iba por toda la red preguntando a ver si era el destinatario, acá ya tenemos un dispositivo que en la previa ya mapea, ¿sí?, las direcciones o cómo se llaman, por ponerlo así, cada uno de los equipos. Entonces, cuando llega el mensaje o el paquete al switch, lee esa dirección, quién es el destinatario, y lo envía automáticamente al puerto que está conectado, ¿sí?, evitándonos todo el broadcast que se generaba en los otros tipos de conexiones. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, Perfecto. voy muy rápido. Díganme, porque por ahí voy muy rápido, o necesitan por ahí el pizarrón, voy al pizarrón. No, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá ya entramos en cableo estructurado, algo que les comentaba del cable BNC, ¿sí? De cómo es la forma física. Acá tenemos unos conectores, ¿sí?, a la izquierda y a la derecha, un gráfico. Ahora vamos a ver una foto del cable BNC de cómo es, que tiene un revestimiento exterior, generalmente de color negro, un blindaje de una malla de cobre trenzado, ¿sí?, como si fuese una bolsa de red, pero de aluminio, de cobre, otro aislamiento plástico y en el medio, al final, el conductor de cobre, que es por donde circula la información, ¿sí? Ahora vamos a ver otros gráficos. Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Que la tasa de transferencia está entre los 10 y los 100 megabits por segundo, como habíamos visto antes. Es económico, ¿sí?, respecto o comparándolo con el cable UTP, y alcanza una longitud máxima de 500 metros, medio kilómetro. Es decir, por estándar se asegura que, o se certifica que la señal en 500 metros no se degrada, ¿sí?, a diferencia de otros cables, ¿sí?, que ahora vamos a ir viendo. Y acá ya sí hay una foto más clara del cable UTP junto con otro gráfico para que vean de qué se trata. Probablemente o tal vez hayan visto este tipo de cable, ¿sí?, más ligado a la televisión por cable que en la actualidad, ¿sí?, a las redes informáticas. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahí ya pasamos al cable UTP. Ahora vamos a ver, creo que en una de las slides hay una cronología de cómo fueron evolucionando, ¿sí? La evolución está marcada por la categoría. Y si bien comenzaron en los 10 megabits por segundo, pasaron a los 100, a los 1000 megabits por segundo, hoy está en 1000 megabits por segundo, es un gigabit, 10 gigabits, no sé si hay hasta 100 gigabits, tendría que rever a ver si hay 100 gigabits, pero hasta 10 gigabits por segundo en transferencia de datos existe, ¿sí?, categoría ya 7. A diferencia del cable coaxial, acá la longitud máxima es de 100 metros, según el estándar. Uno eventualmente podría tener un cable UTP conectado entre dos dispositivos con más de 100 metros. Lo que pasa, o lo que se sugiere, o que se certifica, es que a mayor longitud, cuanto mayor sea la longitud, o se pase de los 100 metros, la señal más se va a degradar. ¿Y esto qué va a provocar? Que en muchos casos ese paquete, ese mensaje se tenga que volver a reenviar. ¿Por qué? Porque del otro lado
o le va a llegar incompleto, o le va a llegar mal, o va a haber cosas que se pierdan en el camino, entonces va a solicitar que se vuelva a retransmitir, ¿sí? Y eso hace que la conexión, el envío de mensaje, demore más de lo necesario, ¿sí? Entonces, por estándar, se sugiere que la longitud del cable sea de un máximo de 100 metros. Eventualmente podríamos tener tramos de 100 metros, pero en el medio, ¿sí? Poner un dispositivo, un regenerador de señal, o bien un switch, por ejemplo, que regenere la señal y continúe su camino. Bien, estándares de cableado UTP. Yo les había mencionado también previamente que existen unos estándares para este tipo de cableado. En la forma en que se arma, ¿sí? Este cable UTP, acá nosotros lo vimos los pares, ¿sí? Acá están ordenados o están como enrulados por pares, ¿sí? Lo que se conoce como, por ejemplo, azul, blanco, o blanco, ¿sí? Ese tipo de denominación. ¿Por qué? Porque van de a dos y cada uno de esos pares tiene una determinada función, o en algunos casos uno de los pares se reserva para alguna potencial utilización, ¿sí? Pero no está completo. Acá lo que nos está faltando es el RJ, ¿sí? La ficha generalmente transparente que se conecta, ¿sí? En nuestra interfaz de red. Bien, la asociación o el comité que definió los estándares para el armado de estos cables y cada una de las categorías que fue evolucionando, sí, es la Asociación de Industrias Electrónicas, EIA, ¿sí? Tiene las normas IA e IA 568 que definen cómo armar, ¿sí? Un cable UTP. Sí, entre otros, ¿sí? El tipo de cable, la longitud, lo de los 100 metros que les decía, los conectores, los RJ, cómo es la terminación de los cables y cuál es el método o cuáles son los métodos para realizar pruebas de cable. Bien, acá tenemos algunas figuras, ¿sí? Unos gráficos que muestran, de acuerdo a la norma, si es la T568A o la T568B, ¿sí? Cómo varía, fíjense, el color del par, puntualmente entre los pines 3 y 6, ¿sí? De acuerdo a la norma, o van el naranja y el blanco naranja, o bien el blanco verde y el verde. Sí, ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué idearon normas, sí, con colores, sí, para poder armar los cables? Bien, y esto tiene mucho que ver con lo que les comenté en su momento de tener una especie de compatibilidad o retrocompatibilidad, y que ya viene arrastrando de los primeros equipos que se pueden conectar en red, que la dificultad que presentaban es que debíamos tener todos equipos de la misma marca, porque si comprábamos equipos de distintas marcas, como no habían estándares todavía, era imposible interconectarlos. Bien, ¿qué pasa con esto? El tema es el siguiente, ahí voy a ir al pizarrón. Vamos, el rojo que es el que anda. En un principio, ¿sí? Y cuando se comenzaron a utilizar estos estándares en las interfaces de red, nosotros lo vamos a hacer bien simple. Cuando conectamos el cable, ¿sí? El RJ45, si bien tiene más pines, nosotros vamos a resumirlo a dos pines, ¿sí? Al 1, ¿sí? Y al 2. En el 1, ¿sí? Está el contacto que envía o emite el mensaje, ¿sí? Es decir, que de acá, de este pin, va a salir una señal. Mientras que en el 2, este mismo equipo la va a recibir.
acá tenemos uno, acá tenemos dos. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué esto de los colores y de cambiar y demás? ¿Qué pasa si yo conecto un cable? ¿Sí? Vamos a hacerlo solamente en este pin. ¿Sí? Hago un cable derecho, ¿sí? Es decir, que sea igual en ambos extremos, en una computadora y en la otra. ¿Qué pasa? Tenemos el emisor y el emisor conectado. ¿Sí? ¿Se van a poder comunicar ahí? Estoy conectándolos en el mismo canal, en el mismo pin que ellos emiten. No van a poder. Hace colisión de datos, puede ser. Exactamente, se chocan las señales, hay colisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pin, ¿sí? El 1, el emisor, debería estar conectado, ¿sí? Con el de la recepción del otro equipo. ¿Sí? Estamos hablando igual de unos cuantos años atrás, pero para que se entienda por qué existía esto, por qué se hacía. ¿Sí? La idea de usar el cable, justamente, eso de invertir los pares y demás, era para que en un extremo, si yo tengo la T568A, esté de una forma ese cable, pero del otro lado, en el otro extremo, ¿sí? Quede invertido, es decir, que vaya ese cable al de recepción. ¿Sí? Y lo mismo, ¿sí? Por acá arriba. ¿Sí? Entonces, el hecho de invertir el cable lo que hace es que coincida el pin, como vemos acá en este ejemplo súper resumido, del emisor de un equipo con el de recepción del otro. ¿Sí? Y viceversa con el emisor del segundo equipo y la recepción del primero. ¿Sí? Por eso existían antes estas normas, ¿sí? ¿Para qué? Y acá viene la regla mnemotécnica. ¿Esto cuándo se daba? Cuando estamos hablando de equipos iguales, es decir, computadora a computadora, switch a switch o hub a hub. Ahora, si nosotros teníamos distintos equipos, una PC y un switch, ahí va derecho, ¿sí? Ahí no había problema. Pero si nosotros teníamos equipos iguales, ¿sí? Dos computadoras, teníamos que utilizar el cable cruzado. ¿Sí? Ahora igual vamos a ver algo en el PowerPoint, pero ¿se entiende por qué surgió esto de cruzar los cables, hacerlos distintos en los extremos? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Sí. Bueno, hoy por hoy esto ya lo maneja, ¿sí? A nivel sistema operativo, a nivel creo que también interfaz de red, ya conmuta solo, ya entiende solo cuando están emitiendo un mensaje y cuando se debe recepcionar. ¿Sí? Eso ya lo maneja la electrónica. ¿Sí? Pero antes, si no hacíamos esto, estábamos en el horno, ¿sí? La red no iba a levantar. Bien. Continuamos. Bueno, otra de las cosas que les comentaba es que la evolución que se fue marcando cada paso, cada mejora en este cable UTP, fue dado o fue marcado o representado en categorías. Así la categoría 1, ¿sí? El ancho de banda no superaba los 512 kilobits por segundo, y hoy por hoy, categoría 6A, no 7. Categoría 6A, yo había dicho categoría 7, sí, las redes alcanzan un ancho de banda de 10 gigabits por segundo. ¿Sí? Bien, ojo, recuerden lo siguiente, por más que nosotros tengamos una red cableada, ¿sí? De categoría 6A, si nosotros tenemos un equipo cuya interfaz de red nos da hasta 100 megabits por segundo, ¿sí? La red va a funcionar a lo que ese equipo pueda transferir y pueda recepcionar. ¿Sí? Eso recuérdenlo siempre. ¿Sí? Tener un cable de categoría 6A implica que el resto de los dispositivos también
puedan trabajar con ese ancho de banda, ¿sí? Bien. Bueno, acá unas figuras acerca de el cableado, el cable UTP categoría 6. Trae alguna diferencia desde lo constructivo, ¿sí? En el medio aparece acá una especie de filtro separador entre cada uno de los pares, ¿sí? Ahora, este tipo de cables que estuvimos viendo hasta acá, estos cables de UTP, son del tipo interno, ¿sí? Para cableado interno o indoor. ¿Qué pasa si tenemos que ir a la intemperie? Bueno, para eso existe el UTP, ¿sí? O en este caso STP, ¿sí? Que lo único que agrega al UTP es por cada par, ¿sí? Una funda o una malla, ¿sí? De papel metálico, ¿sí? La vaina o la protección exterior es un poco más rígida, ¿sí? La idea es que tolere los cambios climáticos, las temperaturas, frío, calor, etc. Pero constructivamente la diferencia, lo más notable es que cada uno, ¿sí? de los pares están aislados, ¿sí? Entre sí. Tenemos un categoría 6, ¿sí? Nuevamente ahí cada par de cables está aislado. Y esto que les comentaba del cable directo, cable cruzado, cable de consola. Ahora vamos a ver un ejemplo de un Cisco, ¿sí? Acá menciona cada uno de los pares. Fíjense que acá los que son entrelineados sería, por ejemplo, el primero blanco, naranja, naranja, ¿sí? Como se va armando y demás. Cable de consola es un cable particular, ¿sí? Acá vemos uno de Cisco, fíjense que de un lado tiene una RJ45 y luego tiene un DB9. ¿Por qué? Porque tiene una especie de consola. Estos equipos traen un sistema operativo que en este momento, acá al momento de mostrar esta imagen, ¿sí? Se hacía por terminal el acceso en este caso a este tipo de router, a este equipo Cisco. Algo muy parecido al software PuTTY, ¿sí? o Secure, creo que es Secure CRT, que se pueden conectar por consola, o como les mostré antes, el CMD, si es una consola así donde tienen que tirar comandos. Bueno, la forma de interactuar con esos equipos Cisco era a través de este cable. Bueno, y acá vemos cómo es el cableado entre una RJ45 y el DB9. ¿Sí? Ahí dice que por ejemplo, el pin 6 no lo utiliza. Nuevamente, las diferencias entre cable directo, cable cruzado, ¿sí? El traspuesto, ¿sí? Que es propietario de Cisco. Esto que ven acá, la figura, la imagen, ¿sí? De abajo, es un socket, ¿sí? UTP RJ45, sería el hembra donde se conecta, ¿sí? El RJ45, que debería encontrarse en las paredes, ¿sí? Donde uno conecta, donde hace el cableado, ¿sí? De la computadora, ¿sí? Y luego esto irá a la pared o bien a una cañería, irá por una cañería, pero es donde terminamos conectando nosotros, ¿sí? El cable, ¿sí? Eso se llama socket RJ45. Nuevamente el estándar 568B y tendrán el A ahí también, cómo se cruzan los cables y demás. Acá cómo se impactan, ¿sí? Cada uno de los cables en el socket, ¿sí? Este que vimos acá, de acá abajo, fíjense que vienen con colores. Bueno, ahí uno abre el cable y va tirando cada uno de los alambrecitos de acuerdo al color y a la norma que quiera armarlo. ¿Sí? Acá tenemos para la norma 568A, 568B. ¿Sí? Bien, y de los cables que nos estaba faltando,
tenemos acá el de fibra óptica, ¿sí? Esto hecho por fibra de vidrio, ¿sí? Recordemos que es fibra de vidrio y que lo que transmite es un haz de luz. Ahora, tenemos dos formas de funcionamiento de la fibra óptica. Por un lado tenemos la fibra monomodo, en donde se transporta un solo rayo de luz, ¿sí? Desde un láser. Y acá lo que tenemos es similar a lo que les comenté en el pizarrón. La comunicación es half duplex, ¿sí? Es decir, cuando alguien está comunicando, enviando un mensaje, el otro dispositivo o el otro extremo, ¿sí? Lo que haya en el otro extremo del cable, está en modo receptor, escucha. Una vez que finaliza ese mensaje, ese haz de luz, ahí puede responderle, ¿sí? el otro equipo. En cambio, ¿sí? La fibra multimodo permite que por el mismo medio, por la misma fibra óptica, circulen o se transporten más de un haz de luz, ¿sí? Con lo cual acá tenemos lo que sería el full duplex, ¿sí? El problema con esto es que la fibra multimodo no tolera grandes distancias, ¿sí? A diferencia de las fibras monomodo. ¿Por qué? Porque entre más sea la distancia en la fibra multimodo, al tener varias señales en el mismo y van chocando con los laterales, como muestra ahí el gráfico, se va degradando más rápida, ¿sí? Con lo cual, si nos extendemos mucho en ese tipo de medio de transmisión, se va a ir degradando en consecuencia la señal misma. Bueno, volviendo a los medios inalámbricos, ¿sí? Utilizan el espectro magnético, utilizan señales electromagnéticas, ¿sí? Mediante frecuencias de microondas y o radiofrecuencias, ¿sí? Y son estos los encargados, las interfaces de red, de transformar o de traducir esas ondas electromagnéticas, ¿sí? En bits. Bien, y acá ya entramos en algunas de las normas. Yo puntualicé la 802.11, pero también existen otras, ¿sí? 802.11 y todas las letritas, o algunas de las letritas que vamos a ver en un ratito, tienen que ver o están destinadas a redes LAN, es decir, con un área delimitada, ¿sí? Ya sea dentro de un instituto, de una casa, de un patio, ¿sí? Pero está delimitado, ¿sí? Un radio o un área de cobertura de entre 70, por ejemplo, y 100 metros. Ahora, ¿existen otros estándares para otro tipo de distancia? Sí, tenemos, por ejemplo, el 802.15, que es para las redes PAN o Personal Area Network, ¿sí? Que utilizan la tecnología Bluetooth, la misma de los celulares. Por ejemplo, nosotros podríamos tener auriculares puestos, podríamos tener un micrófono, ¿sí? Bluetooth. Lo que sucede en las computadoras con el teclado y el mouse, pueden utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth, ¿sí? Entiendo que las consolas de juego, los joysticks, traen tecnología Bluetooth, ¿sí? Para evitar el cableado. Bien. Pero a diferencia de la 802.11, está limitada la distancia de conectividad. Ahora bien, la 802.16 se conoce como WiMAX, ¿sí? En donde las distancias, ¿sí? Pasan de ser metros a kilómetros, ¿sí? Pero acá la limitación que hay es que no puede ver entre dispositivos de transmisión y recepción, ¿sí? Algún obstáculo o muchos obstáculos en el medio. La visión entre ambos tiene que ser directa, ¿sí? Por eso es muy particular los lugares donde se utiliza. San Juan o la zona cordillerana es uno de ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí se coloca una de estas antenas en una montaña, en un lugar bien alto, ¿sí? Y se apunta a aquella que está más en un lugar de valle, llegándole perfectamente la señal. Bueno, acá algunas de las cuestiones
referentes a los estándares 802.11, 15 y 16, ¿sí? Como Bluetooth, por ejemplo, la 802.11, ¿sí? ABG y N, y después tenemos algunas de WiMAX y de telefonía celular, GSM, GPRS, CDMA, ¿sí? 3G, tenemos 4G también, ¿sí? Para distancias más largas, más extensas. Bueno, y algunos de los estándares o con cuales comenzaron, ¿sí? Las redes inalámbricas fueron principalmente dos, 802.11a y 802.11b. Las dos trabajan en una banda de frecuencia distinta, una en los 5 GHz y otra en la de 2,4 GHz. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La primera es el ancho de banda, mientras que la ofrece una velocidad de hasta 54 megabits por segundo, ¿sí? La 11B ofrece 11 megabits por segundo. Pero entonces, claro, uno dice, me conviene claramente, o me convenía en ese momento, utilizar, ¿sí? La norma 802.11a. ¿Cuál era el problema de esa norma? El espectro o el alcance, ¿sí? Es menor el espacio. Y esto tiene que ver con el fenómeno físico propio de utilizar ese ancho de banda o esa frecuencia de 5 GHz. A medida que se extiende, ¿sí? en la longitud, en el éter, la señal se va degradando, ¿sí? Se va degradando más, a diferencia de la de 2,4 GHz, con lo cual el área de cobertura, ¿sí? De una red inalámbrica 11A es mucho menor, ¿sí? A la que pueda ofrecer una 11B. La diferencia está justamente en el ancho de banda. ¿Sí? Bien. Tenemos la 11G, que lo que brinda es una mayor área de cobertura porque trabaja, ¿sí? en la frecuencia de los 2,4 GHz, ¿sí? De que es la frecuencia de banda de la 11B, pero ofrece el ancho de banda de la 11A. ¿Sí? Esa es la característica de la 11G y la mejora que incorporó. Luego tenemos, hoy la más utilizada, es la M, que puede utilizar eventualmente las dos frecuencias, ¿sí? La de 2,4 o 5 GHz. Dependiendo de la frecuencia que se utilice, ¿sí? Será el ancho de banda, ¿sí? Aún así, utilizando la frecuencia de 2,4, el ancho de banda, ¿sí? No está por debajo de los 100 megabits por segundo, con lo cual termina siendo casi el doble de la 11G. Ahora, si tenemos la posibilidad de conectarnos, ¿sí? Con la frecuencia de 5 GHz, ya íbamos a estar en velocidades mayores a los 200 megabits por segundo. Hoy por hoy los modems que se instalan hogareños, que tienen acceso a Wi-Fi, vienen así, doble banda, se lo conocen también, y lo que trae eso aparejado es que, bueno, si uno está en el mismo ambiente donde está el modem, se conecta a la de 5 GHz. Ahora, si uno se desplaza a uno de los cuartos, por ejemplo, una habitación, y la señal se degrada, ahí tenemos la opción de utilizar la banda de frecuencia de 2,4 GHz, ¿sí? Y poder conectarnos, ¿sí? Bien. Y ya tenemos las últimas preguntitas. No, acá arrancamos. Lo de la topología de las redes wireless. Yo les había comentado en un principio, ¿sí? Que las más conocidas son dos, ¿sí? Que también son como métodos de conexión. Acá aparece una tercera. La realidad es que hay tantas topologías o métodos de conexión como fabricantes incorporen características, ¿sí? Propias para conectar los distintos dispositivos. Yo después me voy a fijar, tengo una presentación de un producto de Unify. Unify es el que hace los Ubiquiti. Ubiquiti son dispositivos de conectividad inalámbrica, access point, tienen routers también y demás.
que presenta otras topologías o metodologías, pero básicamente o principalmente hay dos, ad hoc e infraestructura. ¿Sí? Ahí yo puse mesh, ahora la vamos a mencionar. La topología ad hoc es equipo-equipo, ¿sí? No hay un concentrador, no hay alguien en el medio, ¿sí? Que sea quien gestione la comunicación entre los equipos, ¿sí? No utilizan access point como bien dice acá. Yo acá tengo una imagen, ahí tenemos 3 notebooks y se comunican entre sí sin la necesidad de que haya un access point o un router, ¿sí? Ahora, a diferencia de los equipos o la topología o metodología de infraestructura, sí hay un access point o un equipo que interconecte no solamente los equipos inalámbricos o los dispositivos inalámbricos, sino que también eventualmente pueda ser parte de una red cableada o puede estar conectado a una red cableada. ¿Sí? Acá vemos en la imagen un ejemplo, tenemos un access point, un punto de acceso que interconecta 3 notebooks, ¿sí? Pero por otro lado ese punto de acceso está dentro de una red, ¿sí? Cableada con un servidor institucional en donde esos equipos que están conectados inalámbricamente podrán acceder a distintos recursos. Y la topología mesh, que sería una ampliación de la infraestructura, ¿sí? Es una red compuesta por nodos, ¿sí? Organizados en topología mesh o malla. Para poner un ejemplo gráfico o visual, sería el servicio de conexión Wi-Fi que ofrece Telecentro, o creo que también Cablevisión, y ahora creo que es Personal, que lo que hace es, aquellos abonados a Telecentro, Cablevisión, Wi-Fi, comparten una pequeña porción de su red. ¿Para qué? Para que aquel que va por la calle y pase por ese domicilio, cerca de ese domicilio, pueda tener conectividad, ¿sí? En eso se basa tanto el servicio que ofrece Telecentro Wi-Fi en la calle o bien Personal o Cablevisión también en la calle. Se utiliza la infraestructura, los modems de sus propios clientes para ofrecer conectividad, ¿sí? En la vía pública. Bien, y ahora sí, lo último, y que les voy a dejar como actividad, lo voy a subir más tarde o bien mañana, ¿sí? Una tablita de especificaciones de Ethernet según el tipo de acceso al medio, cable coaxial, cable UTP o fibra. ¿Cuáles piensan que pueden ser los costos? El ancho de banda, si es mayor, menor, igual. El coste de mantenimiento, si es mayor, menor, igual. El estándar 802.11g opera en la banda de los 5 GHz con un ancho de banda de 11 Mbps por segundo. Opera en el ancho de banda, en la frecuencia de los 2,4 GHz y con un ancho de banda de 54 megabits por segundo, o es compatible con los estándares 802.11a y 802.11b. ¿Cuál les parece que es de las tres? A ver. A ver, perfecto. ¿Sí? En todo caso, es compatible solo con la 802.11b. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá la clase de hoy. Ya estamos, yo, si bien le dije 8:30, la realidad es que son hora y media, es hasta las 9, así que estamos joya. Pero si alguna clase terminamos antes, no tengo problema, ¿sí? Material y continuamos. Continuamos, no, ustedes se retiran, se desconectan y demás. ¿Alguna duda, comentario, opinión? Pregunta, ¿el cuadrito que tenemos que subir, lo sube aparte o tenemos que copiar este cuadro que está acá a modo de ejemplo y subirlo al campus? Esa parte no entendí. Sí, a eso yo voy a abrir una tarea y después lo que van a hacer, voy a poner ahí la consigna en tareas como actividad 1 y después me suben un Word, ¿sí? O un archivo de texto con las respuestas. Perfecto. Y en cuanto a costos, o sea, en cuanto a la explicación, ¿basta con poner
de mayor a menor, cuál es más caro, cuál le sigue, Claro, o hay me que pone. explayarse, o hay que No, explayarse más. ¿Cuál? claro, en todo caso alguna característica, por ejemplo, en el caso del cable coaxial, ya no existen redes de ese tipo, ¿sí? Por ejemplo. O sea, no tendría sentido armar una red hoy por hoy desde cero de cable coaxial, ¿sí? Tiene sentido. Sí, entonces ahí sí serían como las ventajas y desventajas de tener una red en cable coaxial, otra en UTP y otra en fibra, ¿sí? Tener una red, por ejemplo, hogareña o de una oficina en fibra óptica, por los costos no se justifica, porque no solamente tendrías el tendido de la fibra óptica, ¿sí? Por todo el área, sino que también necesitarías interfaces de red especiales para la fibra óptica, que son más caras que las Ethernet, ¿sí? Las que van con Sí, el correcto. Sí, entonces es eso, es como ir poniendo ventajas y desventajas. Perfecto, perfecto. Ahora se entendió, yo lo entendí mejor, gracias. Bueno, el resto, bien. Profe, una consulta. Sí. ¿El point que nos compartió lo va a subir a la... El PowerPoint ya está en documentos, lo puse clase 1. Listo, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Tiempo de tarea? ¿Cuándo se cierra? Vamos a ponerle plazo para la semana que viene. Sí, para el lunes que Perfecto. viene. Perfecto, Bien. gracias. Buenísimo. Bueno, a ver, son 24. Que no quiero dejar a ninguno fuera. Ah, vi que están poniendo en el chat presente y demás. Perfecto. Si alguno faltó poner presente en el eso, pongan, es más, antes de irse, eso, pónganme presente, yo me copio el chat y chequeo eso. Excelente. Bien, bueno chicos, aquellos que ya dejaron el presente, buena semana, ¿sí? Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Listo, Dale, profe. profe, chau. Dale, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches, bendiciones. Chao, chao, buenas noches, bendiciones, chao, chao. Buenas noches.